Nelore características. La raza de ganado Nelore tiene más de 3000 años de antigüedad. Esta raza debe su origen a la India, exclusivamente a la región de Ongole. Esta raza vacuna, gracias a sus bondades, fue importada a los climas tropicales de América y varios países, con la finalidad de mejorar el ganado criollo de las regiones. En Brasil fue donde se formó el mayor número de ganado Nelore. En el siglo XX, esta raza era la de mayor presencia en Brasil, razón por la cual se mejoró genéticamente la raza, siendo capaz de producir efectivamente en condiciones de los trópicos. Las características de la raza Nelore: estos vacunos son de tamaño medio a grande, el color del pelaje va del gris, gris manchado a blanco. Los toros de la raza vacuna Nelore se presentan con musculatura desarrollada y compacta, el ombligo es corto, la barbada es suelta plegada. Las vacas de esta raza vacuna presentan una musculatura de menor desarrollo que los toros, la ubre se presenta de tamaño pequeño, las tetas son de tamaño medio y funcionales. La jiba, que no es más que un tejido adiposo, está implantada arriba de la cernella, presenta una forma que asemeja a una nuez y en los toros se apoya sobre el dorso. En las vacas esta jiba se presenta con menor desarrollo y con menos caracterización en apoyo y forma. Las vacas de la raza Nelore miden 165 centímetros de largo y 155 centímetros en altura posterior. Generalmente en la edad adulta alcanzan pesos de 800 kilos y los toros miden 177 centímetros de largo y 170 centímetros en la altura posterior. El perímetro trasero generalmente mide 230 centímetros y la circunferencia escrotal alcanza los 38 centímetros y de adultos pesan más de 1000 kilos. La raza vacuna Nelore es ligera, mansa y muy viva cuando se cuida de la forma correcta. Es una raza muy rústica, capaz de comportarse y desarrollarse de forma óptima en los climas cálidos. Se recomienda en explotaciones extensivas. Presenta buenos rendimientos, aunque sean suelos pobres con pastos de baja calidad. Los ejemplares integrantes de esta raza son grandes, fuertes y útiles para trabajos pesados. Las vacas de esta raza no presentan problemas al momento del parto, y esto es gracias al tamaño que presentan sus crías. Maman sin dificultad, gracias al tamaño de los pezones. Porque se aconseja incluir a la raza Nelore al hato, la principal razón es el alto rendimiento y adaptabilidad. Otro aspecto muy favorable para el productor ganadero es el bajo mantenimiento de la raza. En pocas palabras, para un productor ganadero que está por iniciar en el negocio, esta raza es la indicada. Esta raza ha demostrado excelentes desempeños reproductivos en los hatos y buen porcentaje de sobrevivencia de los terneros, lo que define la eficiencia de la producción vacuna, razón por la cual esta raza debe ser tomada en cuenta en los programas de mejoramiento genético vacuno. La raza vacuna Nelore brinda de un 1.5 a 2% de mayor rendimiento en el peso total de los vacunos. En términos de rentabilidad para el productor ganadero, significa mayor rentabilidad. En la India, la aptitud lechera de la raza Nelore fue perfeccionada, ya que hay registros de vacas que han superado los 1200 kilogramos de leche por lactancia, lo que en promedio son 4 kilos de leche diaria. En Brasil, vacas de registro han llegado a producir hasta los 7000 kilogramos de leche por lactación. En los climas tropicales, se ha logrado el perfeccionamiento de estos vacunos, ya que se han observado ejemplares con excelentes rendimientos cárnicos. Al momento del nacimiento, generalmente pesan 30 kilos los machos y las hembras los 25 kilos. A los 2 años de edad, pueden lograr pesos de 400 kilos con buen régimen alimenticio. Los toros adultos pesan más de 800 kilos y las vacas de 500 a 600 kilos. Si desea realizar un mejoramiento genético vacuno, utilizar toros Nelore es una buena opción. Esta raza es productora de leche y carne, pero se ha especializado en la producción de carne.